Yo empecé con esto de las trufas a raíz bueno, de joven en la búsqueda de un camino laboral, ¿no? A ver qué era lo que podía hacer, como cualquier persona que está interesada en su futuro, ¿no? En el qué hacer. Era de Buenos Aires, pero de alguna manera sabía que la ciudad, no era lo mío. Y pero ya era como que de alguna manera había pasado un poco, tampoco tanto, ¿no? Pero en la época de la universidad ya había pasado por la facultad y había empezado la administración de empresas y eso, entonces es como que de alguna manera no me había metido de lleno en lo que es algo en biología o administración agraria o ingeniería, una cosa así. Entonces, este, pero entonces estaba como con la cabeza un poco buscando algo que me aleje de la ciudad, que me acerque a algo que yo amaba, que es, o que amo, que es la naturaleza, pero que en lo laboral me pueda destacar. Y en esa búsqueda, tenía que ser algo que no esté desarrollado. Y bueno, en buscar y en buscar, en algún momento aparecieron las trufas. Este, y, y bueno, y empezó como una idea y fue progresando, progresando, hasta que, bueno, hoy es mi forma de vida, ¿no? ¿Cómo describiría usted lo que es este alimento, este producto, en lo que es sabor y en lo que es sus características principales? Bueno, el aroma que tiene la trufa es como, no sé, no lo podría describir con algo puntual, porque a ver, lo han testeado con máquinas que detectan los aromas y tiene más de 80 características de aromas distintos, con lo cual es muy difícil identificarlo con algo, pero que se asemeje. Es algo muy raro porque yo voy a decir, bueno, huele a... Tiene una mezcla entre lo que es lo terroso, lo boscoso, esa parte de hongo, ¿viste? Pero por otro lado tiene una parte dulce y una parte más, eh, también como si fuese un poco al olor al gas, ¿viste? Que el olor que le inyectan al gas, para sentirlo, entonces es una mezcla muy rara, que bueno, que lo hace único y que en definitiva todo eso mezclado y cuando el producto está fresco realmente es exquisito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, realmente comer una trufa bien hecha y- y bien presentada es algo, es uno de los placeres de la gastronomía, sí, claro. Yéndonos al lado de la producción, ¿en qué partes de la Argentina se produce lo que son las trufas y cómo fue el origen de la actividad en la Argentina? Empezó como una idea de poder hacer trufas, pero yo iba a estudiar administración agraria, no tenía ni idea cómo poder hacer una trufa, necesitaba alguien que me ayude. Con lo cual empecé a buscar en internet, a ver si había alguien que ya lo había empezado a hacer de forma privada y demás. Me encontré que no había gente que lo había hecho. Había algunos ensayos, pero incipientes y no habían tenido ningún éxito ni nada. Recurrí entonces a las universidades, no había ninguna experiencia en nada. Entonces estaba completamente vacío el estudio de esto. Recurrí a Europa, empecé a estudiar cuál era el clima, la dafología que necesitaba y empecé a hacer todo un estudio por mi cuenta, contratando, obviamente, apoyándome en profesores de dafología y buscando la información, etcétera.
donde se podía hacer. Recorrí muchos lugares del país buscando zonas macro, hasta que después de 2, 3 años de investigación, llegué a la conclusión que en principio el sudeste bonaerense, que es donde me inicio la truficultura, que es en el partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, era apto para el desarrollo del cultivo de trufas. Esto es por el tema de la, del clima, de las temperaturas, de la lluvia, de las napas, del suelo. El suelo, obviamente, en ningún lugar del país, no sé si en ningún lugar del país sería, no los conozco metro a metro, pero prácticamente en ningún lugar del país el suelo es completamente apto para hacer trufas, siempre hay que adaptarlo. No es la excepción el sudeste bonaerense. Entonces, acá lo que había que hacer era adaptar el horizonte A del suelo, llevarlo de un pH neutro que tenemos generalmente a una alcalinidad, y eso de alguna manera era algo relativamente fácil y económico con las canteras que hay en Olavarría. Se le aplica, y es el trabajo que hacemos, aplicamos carbonato de calcio al suelo en los primeros 20 centímetros, y modificamos ese horizonte. Y a partir de ahí, bueno, lo transformamos y después tenemos todos los demás parámetros, hasta inclusive le diría que modificando eso, mejores que los europeos, ¿no? Con lo cual, empieza en el sudeste bonaerense y después sí, después a través de mis viajes, no solamente a Europa, sino a Australia, bueno, obviamente que también en Chile o, bueno, en distintos lugares, me di cuenta de que la troficultura se podía extender más allá de los límites del clima lo permitían. Entonces, eh, bueno, se fue ampliando y hoy hay plantaciones en distintos lugares del país, como por ejemplo en Córdoba, pero en Córdoba principalmente cuando estamos en las sierras chicas de Córdoba, además, donde ganamos altitud. Entonces, al ganar altitud, tenemos ya las temperaturas son más adecuadas porque no hace tanto calor, la amplitud térmica y demás. Después lo que es Mendoza, lo que es Neuquén, lo que es, o sea, Neuquén Chipoleti, ¿no? Me refiero, el valle medio de Río Negro, eh, en Trelew también está plantado, en el Bolsón, bueno, en el sudeste también de la provincia, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchos lugares del país en donde se está desarrollando y viene creciendo muy bien el hongo, con lo cual viene funcionando muy bien. Y bueno, y después hay zonas en donde, a mi manera de ver, definitivamente no se puede hacer trufa, que es todo lo que es, a ver, Entre Ríos y para el norte, todo lo que es Mesopotamia, todo lo que es Santiago del Estero y para el norte, sin tener altitud, no se podría hacer truficultura. Pero, por ejemplo, sí donde es en Jujuy, en Salta, ya donde volvemos a ganar altitud, sabemos que a mayor altitud podemos encontrar climas más fríos, ¿verdad? Entonces ahí sí hay algunos microclimas que permiten poder desarrollar la troficultura. Bueno, también lo mismo en Tucumán, y demás. Con lo cual yo diría que un tercio del país que se puede hacer troficultura y después el resto no. Yéndonos por el lado del clima, ¿cuál diría usted que es el tiempo de cosecha? ¿Cuál es su época y cómo es el proceso de cultivo de la trufa? El proceso básicamente es, bueno, primero hacer un buen estudio de prefactibilidad del suelo y del lugar, el clima, las lluvias, si las lluvias no alcanzan, cómo se va a regar. Por ejemplo, cuando hablamos de Chipoleti, bueno, en Chipoleti no llueve nada, o lo que llueve no alcanza para nada, porque la evapotranspiración hace que sea nula esa precipitación. Entonces, bueno, como cualquier cultivo, la manzana, la pera o lo que sea que planten ahí, la vid, lo que sea, siempre tiene que estar eh, complementado por riego artificial, ¿no? Entonces,
tampoco no es la excepción la trufa. Entonces, bueno, se hace un buen estudio de prefactibilidad teniendo en cuenta todos estos factores, se hace un buen estudio del suelo, si es que cumple el tema del pH, por ejemplo, seguramente hay lugares en donde el pH ahí lo vamos a encontrar, pero generalmente los suelos son un poco más arenosos, pero entonces no están tan evolucionados, eso significa que le falta más materia orgánica, entonces hay que agregar materia orgánica, bueno, en definitiva se hace un buen estudio de prefactibilidad, insisto, y se ve cómo se va a mejorar esos suelos al ser un cultivo intensivo. Una vez que se mejora, se hace lo que es la plantación. Esto es decir que la trufa es un hongo simbionte que se asocia y vive en conjunto y benéficamente para el huésped, que es un árbol de la familia de los robles, ya sea principalmente del roble europeo o de la encina española, principalmente. Hay otros hospederos también, pero principalmente estos dos, y se asocia en las raíces de estos árboles, el hongo. Entonces, a través de una micorriza. Bueno, entonces este proceso lo hacemos en laboratorio, logrando o sea, logrando plantines ya entre comillas infectados con el hongo. Entre comillas digo infectados porque la palabra no es esa, sino micorrizados. Entonces se elige un marco de plantación adecuado y se empieza una forestación con estos plantines. Bueno, una vez que está la forestación, se cuida, se hacen los manejos agronómicos de acuerdo al lugar en donde esté. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires vamos a tener trabajos de descompactación del suelo y de cuidado de malezas, que no crezca tanto la maleza. A comparación, por ejemplo, si nos vamos de vuelta para Chipoleti, no vamos a tener tanto problema porque el suelo es más arenoso en algunos lugares, entonces la compactación no va a ser tanto problema, pero sí va a ser algunos otros. Entonces, bueno, básicamente se va cuidando de acuerdo a las condiciones originales del suelo, del lugar de la parcela. Este, y bueno, entonces en primavera, bueno, esto va creciendo y a partir de más o menos el año cuarto, quinto de la plantación, cuando las plantas, independientemente de la altura, porque no tiene nada que ver la producción de la trufa con la altura y el tamaño del árbol, ¿no? Pero para que tengan una idea, una plantita de 1 metro, 1 metro y medio, ya empieza a dar, ya empieza a dar sus primeras trufas, esto es decir, a partir del cuarto año. Algunas a partir del tercer año empiezan a dar las primeras trufas, pero a partir del cuarto, quinto año es más normal que empiecen a aparecer las primeras trufas. Y entonces, biológicamente, la trufa se forma en primavera, en esta época, ya viene entrada la primavera, y que se llama el primordio de trufa, es muy chiquitita, es como el punto de un lápiz en un papel. Todo esto debajo del suelo, uno no ve nada. Y bueno, tiene que pasar todo el verano, con riego, por supuesto, y demás, todos los cuidados necesarios. Llega el otoño y en el otoño empieza a engordar. Siempre sigue como, entre comillas, verde, ¿no? O sea, inmadura la trufa. Ujú. Y con los fríos del invierno empieza a madurar. Siempre todo debajo de la tierra. Es un hongo hipogeo, es decir, que todo su desarrollo lo hace debajo del suelo. Entonces, con los fríos del invierno empieza a madurar y claro, ¿para qué formó la trufa el carpóforo donde están las esporas? Es justamente las esporas, es la genética donde está la genética de esta especie, del hongo, y básicamente lo que hace el hongo es formar el carpóforo, o sea, la trufa. ¿Para qué? Para llevar las esporas a otro lado del ecosistema, a otro lado del bosque, para poder diseminar la especie. Como está debajo del suelo, el vector natural para los hongos que uno ve que están arriba del suelo, el vector natural es el viento, que sería el que desparrama
las esporas por el resto del ecosistema. Bueno, los que están debajo del suelo, como es el caso de la trufa negra de invierno, el Tubermelanosporum, del cual estamos hablando, el vector natural más importante que tenemos en Europa, porque este es un hongo europeo, es el chancho jabalí, que cuando va a comer las bellotas, porque no es que va a comer la trufa, pero cuando va a comer las bellotas de las semillas de los robles, se va a llenar la panza con esto, se encuentra con el aroma que emite que desprende la trufa, entonces le llama mucho la atención y se come la trufa. Osa la tierra, la busca, se la come. Y bueno, y a través del tracto digestivo y el animal camina, hace sus heces por el resto del ecosistema y esa es la forma de diseminar la especie. Es decir, la trufa se forma en primavera, tiene que sobrevivir toda la época del verano, engorda en el otoño, madura en el invierno y está lista en el invierno, por eso el aroma para atraer al vector, que es el chancho jabalí, naturalmente, es en el invierno, en conjunto con la caída de las bellotas prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el momento. Entonces, bueno, nosotros seríamos el chancho jabalí que en vez de usar la tierra con perros adiestrados, salimos en los bosques que previamente pusimos, o sea, las plantitas que formamos, hicimos los bosques artificiales y demás, salimos en vez de con chanchos, con perros adiestrados que marcan el lugar puntualmente donde están y bueno, y cosechamos cada una de las trufas en el invierno, es decir, aproximadamente de entre más o menos según los años, pero supóngase que arrancamos entre el día 20 de junio y terminamos a fines de agosto la cosecha. No es que se hace en un solo día ni en una ventana de una semana, sino que se repiten las pasadas por la parcela. Depende cuán grande sea, pero a lo largo de todo el invierno, ¿no?